Bien, buenas noches. En la sesión de hoy vamos a seguir trabajando con lo que son las clases y objetos. Ya hemos hecho dos cosas básicas, ¿no? Acá hemos trabajado primero con la creación básica de algunos objetos, o sea, de un objeto. Nos hemos dibujado una clase o hemos diseñado una clase estudiante con algunos atributos básicos, ¿no? ¿Sí? Y a través de esa clase, pues hemos creado lo que son los objetos. Tenemos un botoncito para crear los objetos. Vamos a entrar a su evento clic. No nos deja. Si no les deja por ahí, pues ahí, ¿no? Botón derecho, ir a definición y ahí está. Entonces ahí hemos ido creando lo que son nosotros los objetos, ¿no? De la clase estudiante. Y luego hemos trabajado con una pequeña aplicación aprovechando esto para crear los objetos e irlos agregando a una lista, ¿no? Ya sabemos manejar lo que son las listas. Entonces hemos ido trabajando con lo que son estas listas, agregándolos y pues con ello haciendo algunas operaciones, ¿no? Y bueno, hemos aprovechado para ver también lo que es el for each, ¿no? Entonces ahí hemos ido trabajando con esto de las listas, ¿no? Entonces ahí tenemos esta situación, ¿ya? Y ahora vamos a ver algunas cositas más, ¿ya? Cuando nosotros creamos objetos, ya vamos a venir acá. Aquí es donde hemos creado objetos. Obviamente estamos trabajando con bueno, la creación ahí directamente con la forma de crear los objetos y luego le asignamos de esta forma le asignamos lo que son sus atributos, ¿no? Los valores para sus atributos. Incluso acá, como ya tenemos una nota, pues podemos decir que estudiante 1 punto, el atributo nota va a ser igual, digamos, no sé, a un 80, por decirlo, ¿no? Y ahí podemos ir asignando esos valores, ¿ya? Entonces es lo que se tiene, ¿no? Es como está ahorita definido, ¿ya? Vamos a ver ahora un concepto en las clases que se llama constructor. Ya creo que esto no está en la diapositiva, yo lo voy a colocar acá, ¿ya? ¿Qué es un constructor? Básicamente, un constructor es un método que va a tener el mismo nombre de la clase, ¿ya? Que al igual que un método tradicional, pues puede o no recibir parámetros. La idea es que cada vez que nosotros creamos un objeto de esa clase, ese constructor se va a ejecutar, ¿ya? Miren, acabo de escribir, por ejemplo, un constructor básico. Acá abajo, ahí tenemos sus atributos, lo voy a escribir aquí abajo. ¿Cómo sería un constructor? Es un método. Ustedes saben que un método puede ser público o privado. Normalmente los constructores van a ser públicos, ¿ya? O sea, no es... El hecho de definir un constructor privado no tiene mayor sentido, salvo que sea el evitar que se creen objetos a partir de esa clase, ¿no? Entonces, pero para eso tenemos otro tipo de clases, ¿ya? Por si acaso. Entonces, siempre va a ser público el método. Y este método no es un void o no es un tipo de salida, un entero o algo así. Directamente viene el nombre de la clase. Y en este caso la clase se llama estudiante. Como todo método, abrimos y cerramos paréntesis. Y aquí puede o no puede haber parámetros. Y obviamente acá delimitamos entre llaves el cuerpo del método. ¿Ya? Entonces, esto, bueno, por defecto puede ser uno así vacío, ¿no? O sea, sin nada, ¿ya? Pero podemos sobrecargarlo. La sobrecarga de constructores es escribir lo mismo, así, igualito, ¿ya? Solo que acá ya variamos en los parámetros. Aquí no hay parámetros, aquí podemos colocarle algún parámetro. Digamos string n, ¿ya? Por decirles, ¿ya? ¿Cuál es la idea de los constructores? Es que cuando creemos objetos de la clase estudiante, pues reitero, podemos crear esos objetos ya enviando ciertos valores.
La idea inicial es que pues a través de estos constructores nosotros podemos asignar o dar un valor inicial ya a los atributos que tiene esta clase, sin necesidad de tener que hacerlo de esta forma, como lo hemos hecho en un principio, o sea, así, ¿no? O sea, estudiante, o sea, una vez creado el objeto, pues estudiante.nombres Juan José, estudiante.apellidos Pérez Vargas, estudiante.nota 80. Lo que podemos hacer nosotros es aquí crearnos parámetros, miren, de entrada, que son valores que se van a recibir, por ejemplo, para el nombre, string n, para los apellidos es otro string, a le voy a llamar de apellidos, ¿ya? Y para lo que es la nota, es un entero, voy a cambiar esta denominación a 3 letras, ¿ya? Nom y aquí lo que es la nota, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Que pues acá nosotros, cuando se dispara este constructor, a este valor de nombres le asignemos el valor de nom. A este valor de apellidos le asignemos el valor de AP. Y a este valor de nota le asignemos este valor de nota. Miren, ahí está. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tengamos que evitar escribir esto de esta manera. Miren, en vez de estar escribiéndolo así, puedo escribir aquí en estudiante 1, un constructor, o sea, esto acá ya tiene dos constructores, uno así y otro así. Uno de los constructores pues permite enviar 3 parámetros que están obviamente siendo asignados a los atributos. Entonces, en vez de crear esto así, acá directamente le puedo pasar esos 3 parámetros. Miren, voy a comentar todo esto. Se me fue acá. Lo vamos a comentar. Y en vez de escribir esas 3 líneas de código acá, lo voy a escribir esto aquí abajito para que se entienda. Ya, pues nosotros podemos escribir aquí directamente los valores. El primer parámetro que va a recibir son los nombres. Así, Juan José. Luego el siguiente parámetro, miren aquí ya me sale, ¿no? Que es los apellidos, que es Pérez Vargas. Y el siguiente parámetro que va a recibir es la nota. La vamos a poner un 80. O sea, al crear el objeto, ya le puedo enviar directamente los valores que van a tener los atributos sin necesidad de tener que estar haciendo todo este código. O sea, reitero que la idea inicial de los constructores es pues ya que se asigne valores iniciales a los atributos que nosotros veamos por conveniente de esa clase, ¿ya? Miren, voy a ocultar esto de acá. Solamente vamos a trabajar esta vez con un estudiante. Perdón. Y acá vamos a lanzar este método que tenemos, que es el nombre completo que está sacando la nota más. Y se van a fijar pues que se le va a asignar estos valores, va a llamar a ese método y obviamente va a desplegar los valores que ya le hemos asignado. Vamos a probar hasta ahí. Vamos a hacer correr. Ya, que corre, que corra. Ahí está corriendo. Nos venimos acá y pues voy a trabajar simplemente con esto. Miren. Ahí está. Crear objeto. Nos ha creado el objeto y ha aprovechado para, al momento de crear el objeto, pues ya pasarle los valores a sus a lo que son sus atributos, ¿ya? Continuamos. Un constructor, ya, estamos acá. Un constructor, como les dije, se puede sobrecargar, o sea, no es obligatorio escribirlo para inicializar todos los atributos, simplemente puedo inicializar lo que yo quiera. Entonces lo puedo sobrecargar. Reitero que sobrecargar es volver a escribir el mismo método constructor, ¿ya? Pero con diferente ya variedad de parámetros. Entonces puedo escribirlo así, miren. Así. Y sin la nota. Puedo enviarle solamente los nombres y los apellidos. Entonces, ¿qué permite esto? Permite que nosotros creemos objetos de la clase estudiante solamente enviándole estos dos valores. ¿Qué va a ocurrir con la nota? Pues como es un entero, va a apuntar a un valor nulo, ¿ya? Y el valor nulo de un número entero es el 0.
¿ya? Entonces va a tomar el valor o va a asumir el valor de 0 si es que lo quiero desplegar acá. Miren, vamos a probar. Y acá vamos a crear otro estudiante. Ahora sí. Y esta vez ya no vamos a llamar al primer constructor, ¿ya? Vamos a llamar a estudiante 2. New estudiante. Y le vamos a pasar acá sus nombres. Ana María, digamos. Y simplemente sus apellidos. No sé, Jaime, digamos. Ahí. Entonces va a llamar a este segundo constructor. Aquí podemos ir viendo todos los constructores que tiene la clase, ¿ya? Entonces miren, acá voy a hacer estudiante 2, punto nombre completo. Va a crear Ana María Jaimes y la nota le va a asignar el valor de 0, porque no le estamos enviando un valor. Y reitero que la asume un valor nulo que pues por defecto es el 0. Miren, ahí lo vamos a hacer correr. Y vamos a crear el objeto. Ahí está, ¿no? Ana María Jaime, si se dan cuenta, ha agarrado el valor nulo, que en este caso para un entero sería 0, ¿no? Lo que respecta a la nota. ¿Listo? Entonces podemos ir sobrecargando estos constructores. Ahora, hay un detalle acá. Yo escribí este constructor, ¿no? Lo voy a borrar. Y quiero explicarles algo con este constructor que no recibe nada, ya, ningún parámetro ni nada por el estilo. ¿Ya? Hasta aquí todo bien. Tengo dos sobrecargas de constructores, ¿no? A esto que les dije que se llama sobrecargar. Entonces tenemos ahí dos sobrecargas. ¿Qué pasa si quiero crear un objeto de la clase estudiante nomás? O sea, sin enviar nada. Así, digamos, estudiante 3 igual a new estudiante, como lo sabemos hacer. Ahí ya me va a dar un error. Miren, ya me está dando el error y si pues lo compilo igual, me va a dar el error, ¿no es cierto? Me dice, no, está mal, ¿no es cierto? Estudiante no contiene un constructor, dice, con 0, que tome 0 argumentos, nos dice, ¿no? Y es porque aquí para estudiante hemos definido dos constructores, pero no hemos definido ningún constructor con 0 argumentos, ¿ya? Suponiendo, al principio, miren, suponiendo que no existía esto, lo voy a comentar. Al principio estaba así la clase, ¿no? En los constructores. Y ahí sí podía crear esto. Miren, aquí ya no me da error. Aquí obviamente me va a dar error porque ya no hay pues esos constructores, lo acabamos de comentar, que reciben esos parámetros, ¿no? Pero esto sí es permisible. Y esto se da porque cuando en C#, nosotros cuando no definimos ningún constructor para la clase, C# automáticamente crea el constructor por defecto, se le dice. ¿Cómo es ese constructor por defecto? Pues es simplemente así, ¿ya? Sin argumentos y así vacío. A esto se le llama el constructor por defecto. Que si no lo tenemos en la clase, no hay problema. O sea, C# automáticamente al compilar le agrega ese constructor y por eso permite que nosotros podamos crear estos objetos. Y así lo hemos ido haciendo anteriormente, ¿no? Pero ya cuando agregamos otros constructores como estos de acá, que vamos a ver comentar, cuando agregamos estos de acá, pues C# ya no asume el constructor por defecto. O sea, como nosotros ya estamos personalizando esta clase, entonces ya no le agrega automáticamente ese constructor por defecto al compilar. Es por eso que si quiero seguir manteniendo esta forma de creación, pues tengo que también definir acá otro constructor, o sea, sobrecargarlo así, sin argumentos. Y a este se le dice el constructor por defecto. Miren, ahora acá en ninguno de los casos ya me da error, ¿no? Voy a poder crear cualquiera de estos objetos de la clase estudiante. Si ahorita lanzo esto, pues me va a dar el nulo de, como no estamos inicializando ninguna variable, pues va a ser nulo para lo que son nombres, nulo para apellidos, que son cadenas vacías, y la nota del nulo va a ser 0. Miren lo que va a salir vacío, vacío, la flechita que tenemos acá,
y va a salir el valor de 0, ¿no? O sea, vacío, 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 flechita y el valor de 0 nada más va a salir. Miren, vamos a probar. Y ahí está, ¿no? Lo que les decía, vacío, vacío, la flechita y el valor de 0, ¿no? Entonces, pero igual estamos creando, instanciando ese objeto de la clase estudiante 3, ¿ya? Ahora, como ustedes verán, como ya definimos acá estos constructores, pues a veces cuando creamos un objeto, acá ahora voy a volverme aquí a crear este objeto, si quiero pasarle los valores, digamos Hugo, acá, miren, ya al poner la coma me sale la ayudita, ¿no? Entonces aquí me dice string num, string hp, y aquí lo propio, ¿no? Miren, me sale aquí, ¿no? Voy navegando en los constructores que tengo con estas flechitas y me salen, ¿no? Los parámetros con los cuales puedo crear. Pero estos parámetros, los nombres que le hemos dado a los parámetros no son muy representativos. Debería llamarle tal vez nombres, apellidos y nota, o sea, como debería ser en el sentido en el que lo podamos interpretar, ¿no? Porque así nom, ap, not, no es muy interpretable. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que nosotros tal vez, o sea, deberíamos modificar un poquitito estos constructores para que en la misma ayuda que nos sale del visual, pues sean más entendibles, ¿ya? Voy a cambiar esto para que no me esté dando error. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que esto le llame nombres también, pues, ¿no? Para que me dé cuenta que estoy pidiendo los nombres. AP, alguien va a pensar que es otra cosa, ¿no? No necesariamente los apellidos. Entonces le puedo llamar apellidos. Y aquí le voy a llamar nota, ¿ya? Y aquí pues lo que se nos ocurre es colocar nombres, aquí apellidos y aquí nota, ¿no? Sería lo ideal. Y aquí también pues cuando nosotros enviamos este constructor con solamente dos parámetros, ¿ya? Sería así. Y aquí sería nombres y apellidos. Notarán inmediatamente que aquí se me ha marcado de verde, ¿no? Me está dando alguna advertencia, ¿no es cierto? Entonces, y es porque aquí estoy igualando nombres igual a nombres. Ahorita el compilador no va a saber, se genera aquí una ambigüedad, porque el compilador no va a saber si esto de acá, estos nombres de acá, se refiere al atributo de acá, de la clase, o se refiere a este parámetro de entrada de este método constructor. Se genera, no sabe cuál es, se genera esa ambigüedad. Lo propio va a ocurrir acá con este de acá. Cuando estoy hablando de esto, ¿me refiero a esto o me refiero a esto? Entonces ahí se genera obviamente una ambigüedad. Ahora, no es que no se pueda hacer, o sea, ustedes dirán, no se puede hacer entonces, ¿no? O sea, no se puede replicar esto. Sí se puede hacer, ¿no? Pero para referenciar al atributo de la clase, que vamos a suponer que es este de acá, porque le es que a estos nombres de acá quiero asignarle estos nombres de acá, lo que vamos a hacer es aumentarle esta palabrita. Para evitar que se genere esta ambigüedad, pues le vamos a aumentar esta palabra reservada que es this. This hace referencia a esta clase, estudiante. Ya, entonces cuando estamos diciendo this.nombres, estamos diciendo a estudiante su atributo nombres. Nada que ver con este método. Entonces miren, con eso ya estamos haciendo la diferenciación. Cuando tengamos alguna ambigüedad o dentro de la misma clase queramos llamar algún método o algo propio de esta misma clase, pues podemos utilizar para especificar, como en este caso, la palabra reservada this. ¿Ya? Entonces lo propio, en estas otras dos, pues tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Que también tengamos que escribir el this y el punto. Con eso vamos a poder referenciar a estos atributos, ¿no? Y obviamente estos atributos de la clase pues se van a igualar a estos parámetros que están entrando con este procedimiento almacenado aquí, pero con este método constructor, perdón, se me fue acá. Y acá lo propio, this, ¿no es cierto? Simplemente eso para poder trabajar y ya se van a dar cuenta que aquí lo que es la ayudita, cuando creo esto,
Ya me sale un poco más bonito. Miren, ya me sale apellidos, ¿no? Ah, ya es más entendible. Tengo que colocarle los apellidos, ¿no? Acá, Mérez, Lima, ¿no? Y de aquí le agrego otro parámetro más, me dicen la nota. Bueno, 80, digamos. ¿Listo? Ya he puesto 80, vamos a colocar 75, ¿no? Esa es la idea. Entonces podemos también jugar un poquitito con los nombres de los parámetros de los constructores para que funcione, o sea, para que sea más legible, se puede decir, porque también nos sale en la ayudita, ¿no? Vamos a probar, vamos a hacer correr esto hasta acá. Nos tendría que salir Hugo Mérez Lima, pero ya estamos trabajando un poquitito más con los constructores, ¿no? Los estamos afinando un poquitito más, ¿no? Ahí está, me sigue saliendo lo mismo, ¿ya? Entonces, esos son los constructores. Entonces, van a permitir que nosotros, pues, podamos inicializar las variables, ¿no es cierto? Incluso acá podemos hacer validaciones, o sea, aquí puede entrar su programación. Miren acá, vamos a suponer que si le damos una nota de reprobación, la nota de aprobación vamos a suponer que es mayor o igual a 51, le vamos a hacer curva a 61. Y si su nota es ya mayor o igual a 61, se mantiene su nota nomás. Pues miren, podría hacer esto acá, ¿sí? La nota que está ingresando es mayor o igual, perdón, si es menor a 61, pues digo acá des.nota va a ser igual a 61, le vamos a probar. Y si no, significa que ya ya es mayor o igual a 61, entonces le vamos a asignar la nota nomás que tiene. ¿Listo? ¿Ya? O sea, podemos hacer también validación, podemos preguntar cosas y asignar los valores que nosotros querramos al momento de trabajar con los constructores. Pues miren acá, aquí le voy a asignar una nota de 40, le tendría que cambiar a 61, ¿no? Miren, vamos a probar. Ahí está. ¿No? Y le ha cambiado a 61 su nota, le hemos hecho la curva. Pero si acá nosotros le colocamos una nota de 90, pues va a mantener su nota de 90, no se lo va a cambiar a 61, ¿no? Miren. Vamos a probar. Y ahí está, ¿no? Está manteniendo su nota. Solo en caso de reprobación, pues estamos aprovechando el constructor para hacer una especie de validación de datos, ¿no? Para que ya asuma el valor que nosotros queremos por defecto, digamos. En este caso, ser curva a todos los que han reprobado, digamos. ¿Ya? Si fuese esa nuestra meta. Entonces, podemos programar aquí nosotros lo que queramos con estos valores que nos van a ingresar, puesto que al crearse un objeto llamando a este constructor, todo el código que está dentro de este método constructor se va a ejecutar. ¿Listo? Entonces, esos son los métodos constructores que tiene una clase. ¿Ya? Y ojo, los métodos constructores no son los únicos que se pueden sobrecargar. ¿Listo? También se pueden sobrecargar estos métodos, y esto lo han debido ver en Progra 1, ¿no? O sea, el mismo método con el mismo nombre, y aquí le voy a asignar un parámetro más, un encabezado, digamos, del mensaje. ¿Ya? Y acá pues voy a concatenar primero el encabezado, ¿de acuerdo? Aquí le vamos a concatenar esto, nada más para que digamos que es que yo quiero asignarle acá un encabezado. Por ejemplo, aquí estoy llamando al nombre completo normal, pero aquí puedo colocarle como encabezado datos del estudiante, así como encabezado, para que salga como prefijo. Entonces ya esto más me va a concatenar acá para mostrarlo, ¿no? En la salida que vamos a tener. Miren, voy a hacer correr. Ahí hacemos correr. Y pues nos venimos acá
Y ahí estamos, miren, datos del estudiante, ya me está concatenando esto, ¿no? O sea, estamos trabajando también con una sobrecarga en lo que son los métodos, y esto ya lo han debido ver en el programa, ¿ya? Entonces ahí está, esos son los métodos constructores, ¿ya? Vamos a continuar y vamos a aprovechar para ver un concepto más. ¿Listo? Subimos acá y vamos a avanzar lo que es el encapsulamiento, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es este término que es muy importante en la programación orientada a objetos, ¿ya? De momento nosotros hemos creado la clase y hemos creado los atributos pues se puede decir con un acceso público, ¿no es cierto? O sea, el acceso público es cuando los definimos de esta manera, ¿sí? Públicos, todo público, y pues desde otra clase se puede acceder a ellos y se los puede, digamos, se les puede asignar un valor y también se les puede, digamos, pues se puede leer y se le puede asignar un valor, ¿ya? O sea, cuando nosotros decimos leer, en programación hacemos un read de los datos, lo que normalmente se le llama es hacerle un get, o sea, conseguimos ese dato, ¿ya? Y cuando le asignamos un valor, ya sea cambiándole, etcétera, cuando cambiamos o asignamos un valor a ese término se le llama set, ¿ya? Hacemos get y set. Cuando es público, pues le podemos hacer un get y le podemos hacer un set, o sea, capturamos su valor, ¿no? Podemos obtener su valor para leerlo y hacer lo que sea, o también lo podemos cambiar, ¿ya? Es lo que normalmente hacemos. Y es lo que estamos haciendo ahorita con los atributos, ¿ya? Ahora, puede darse el caso en que, digamos, la nota solamente se pueda ver, pero no se pueda cambiar, ¿ya? Se le asigna un valor cuando se crea el objeto y después no se debería cambiar, digamos. Entonces solamente se debería poder ver, se podría poder leer nada más, ¿ya? Y no asignarlo, cambiarle la nota. Puede darse esos casos, o sea, en los cuales pues los atributos no sean del todo públicos, ¿ya? Entonces, si nosotros lo colocamos a esto privado, pues ya de antemano no se va a poder ni siquiera leer el dato. O sea, el privado solamente funciona dentro de la clase, entonces no se puede ni hacer un get ni un set. Entonces, esto nos limita, ¿no? Porque en algunos casos, reitero, a veces simplemente se le quiere habilitar o el get o el set. ¿Listo? Para esto nos sirve el encapsulamiento, básicamente. ¿Ya? El encapsulamiento es una propiedad bastante interesante de la programación orientada a objetos. Y cuando hablamos de encapsulamiento, pues nos referimos a una especie de cápsula en la cual vamos a encapsular, se dice, los miembros de una clase, o sea, los vamos a proteger, ¿ya? Porque no todo debería ser acceso así genérico a lectura y escritura, ¿ya? Es más, nos dice que por buenas prácticas de programación, los atributos de la clase deberían protegerse por completo, o sea, deberían ser privados, ¿ya? Deberían encapsularse, se dice. O sea, en realidad estos de acá, estos dos más de acá, deberían ser privados. Y eso es lo que nos dice. ¿Ya? Deberían ser así. Pero obviamente ahorita si son de esta forma, no sé cómo estamos acá. Vamos a volver a revisar dónde estamos creando. Entonces miren, si hago estas cositas, por ejemplo aquí, cuando estoy agregando, estoy asignando los valores, ya me va a dar error. Porque al volverlos privados, pues esos métodos solamente van a funcionar en esas clases. O sea, solamente se los puede llamar y trabajar aquí adentro. Pero nos dicen que por buena práctica de programación, pues nosotros deberíamos colocarlos como privado, deberíamos encapsularlos, ¿no? Ya es lo que básicamente se nos está diciendo, ¿ya? Ahora, entonces, pero ojo, ¿no? Si bien lo vamos a encapsular, en C# tenemos una forma de generar esa encapsulación, ¿de acuerdo? De tal forma que demos solo los derechos necesarios para el acceso a esos atributos, ya sea haciéndoles gets o haciéndoles los sets, lectura o escritura, ¿de acuerdo?
Entonces, en C Sharp lo que tenemos para hacer el encapsulamiento y que después se pueda hacer una lectura o escritura o ambas acciones sobre los atributos, esto se va a manejar a través de algo o de un concepto que en C Sharp se conoce con el nombre de propiedades. ¿Ya? Entonces, una vez que declaramos los atributos privados, estamos encapsulando a cada atributo al cual tengamos que darle acceso de lectura o de escritura o ambos, se le va a crear una especie de propiedad. ¿Listo? Este es el campo y este es el atributo. Ya está como privado y está más o menos como encapsulado, ¿no? Está dentro de una cápsula. ¿Listo? Entonces nosotros por cada atributo le vamos a crear una propiedad. ¿Listo? Y esa propiedad es la que se va a encargar de definir dos métodos importantes. O sea, el get para hacer la lectura o el set para hacer la asignación. Y desde el exterior, desde cualquier otra clase, pues se va a llamar esa propiedad en vez del campo. Se va a trabajar directamente con esta, digamos, con este dato de acá. ¿Ya? ¿Cómo funcionan las propiedades? En C Sharp tienen que declarar de forma pública. No tiene sentido que una propiedad sea privada. Luego viene el tipo de dato, que tiene que ser el mismo tipo de dato que el atributo. Y luego el nombre de la propiedad. Por convención, el nombre de la propiedad va a ser el mismo nombre del atributo, pero cambiando su denominación, empezando por una letra mayúscula. ¿Listo? Es una especie de método también. Miren, abre y cierra llaves. Y aquí se definen dos métodos, el get y el set. El get es para hacer simplemente lectura de datos, o sea, para que se pueda capturar ese valor. Y es por eso que el valor de ese campo, de ese atributo al que hace referencia. Y es por eso que en este método get, que empieza acá, en abre y cierra llavecitas, se tiene que escribir una palabra, tiene que devolverse un valor con la palabra return. Es como si estuviésemos trabajando con un método que tiene una salida. ¿Ya? Y en el set, pues vamos a asignar los valores. Si aquí desde el exterior se le está enviando un valor a la propiedad, ese valor lo vamos a obtener con esta palabra clave que es value, para que luego se lo podamos asignar al campo. ¿Listo? Entonces vamos a probar acá. Aquí les explica todo lo que les acabo de hablar y vamos a probar con esto. ¿Ya? De momento todito lo hemos vuelto privado, o sea, lo estamos encapsulando, ¿no? Pero vamos a decir que los nombres tienen que tener pues acceso de lectura y escritura, ¿ya? Entonces le vamos a crear a esto su propiedad. ¿Cómo le creamos su propiedad? Pues la palabra reservada public, ¿ya? El mismo tipo de dato para nombres. Luego, pues el nombre de la propiedad se va a llamar exactamente igual así, pero hay que cambiarle acá lo que es la letra de inicio por mayúscula. ¿Listo? Y es una especie de método, pero que no tiene paréntesis, fíjense, es una propiedad. Directamente abro y cierro llavecitas ahí, ¿ya? Y aquí tiene que haber dos métodos, o sea, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. En este caso le vamos a dar lectura y escritura. Entonces voy a hacer acá el get para la lectura, ¿ya? Es un método. Y luego vamos a hacer el set para lo que es la escritura, ¿de acuerdo? Y en el método, pues tiene que haber una palabra return, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Cada vez que referenciemos a este nombres, que es una propiedad que está con N mayúscula, lo que vamos a hacer es retornar el valor del atributo al que está haciendo referencia, que es nombres. Entonces acá voy a colocar return nombres. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, acá en el set le vamos a asignar un valor a este atributo nombres. Entonces vamos a decir nombres va a ser igual al valor que se le está asignando a esta propiedad. Y a esta propiedad se le está asignando el valor desde el exterior. Y les dije que ese valor viene con esta palabra reservada que se llama value. ¿Ya? Entonces, esto es como una especie de puente.
pero que está protegiendo directamente al atributo, todo el trabajo se va a hacer directamente con esta propiedad. Entonces miren, si quiero acá, por ejemplo, acá vamos a ver, nos vamos a venir acá. Bueno, acá me está dando errores, ¿no? Por ejemplo, acá cuando agregamos esos botones y demás, lo voy a un cachito comentar. Ya lo voy a... Y en realidad aquí, miren, en vez de estar haciendo esto, mejor antes de comentar y hacer que no funcione, pues acá podría llamar directamente a su método constructor que ya tenemos, que es txtnombres.text. Acá el otro, el txtapellidos.text, ¿no es cierto? Directamente así, pasándole los valores a ese constructor. Y el otro haciendo esta transformación, y en punto parse el txtnota. Así ya no nos va a molestar, porque creo que nos está molestando ahorita por la encapsulación, ¿no? Y ahí estaría, ¿no? Entonces estoy borrando eso y queda así ese detallito, ¿no? No hay donde más. Bueno, luego vamos a ver lo de la nota porque la nota está encapsulada, ¿no? O sea, está ahorita con privado. Entonces, cuando creamos acá, miren, si quiero hacer referencia a estudiante.nombres, me va a dar error, ¿cierto? Me da error. Pero si llamo acá lo que es su propiedad, nombres, no me va a dar error. Y ahí aquí le puedo asignar un valor. Le voy a cambiar el valor de Juan José a Lucas. Ya, y miren, aquí vamos a desplegar la información del estudiante 1. Entonces se va a crear el objeto, le va a asignar el valor Juan José y luego lo vamos a cambiar el valor a Lucas, ¿no? Pero ya estamos llamando a la propiedad. Cuando hacemos esto, pues se va a venir acá, va a buscar la propiedad y estamos asignando un valor. Se va a venir al set para escribir ese valor. Y pues a nombres, a este atributo nombres, se le va a asignar el valor que nosotros le estamos asignando acá, este Lucas, ¿no? Este Lucas se va a agarrar va a asignarse ese valor se va a guardar en la variable value, en esa palabra reservada value, pues iba a cambiar el nombre acá. ¿Listo? Lo vamos a probar, solo que aquí nos va a dar error por el detalle de la nota, ¿no? Aquí no va a correr el programa. Entonces, simplemente para probar un ratito, esto lo vamos a colocar público. Esto es lo único que creo que está molestando. Y vamos a probar, ¿ya? Para ver qué sale. Quisiera que puedan percibir o ver ustedes lo que está ocurriendo acá, llamando a esa propiedad. Ya, esto es lo importante, ¿no? Aquí estoy creando el valor, pero aquí ya estoy llamando a la propiedad para cambiarle el nombre de Juan José por Lucas. Entonces, cuando salga el mensaje, va a salir datos del estudiante y tendría que salir Lucas, ¿no? Ya no Juan José. Entonces, vamos a probar acá. Nos venimos a clases y objetos. Decimos crear objeto y miren, me ha cambiado el nombre a Lucas. ¿Ya? Podemos ir trabajando con cada uno de los atributos, con estas propiedades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá lo voy a colocar ahora esto privado. Y para los apellidos lo propio. Miren, va a ser un public. Ahí está, string apellidos, ya me está saliendo con la ayudita. Y también esto va a tener acceso a lectura y escritura. ¿Ya? Vamos a hacer su get. Ahí está. Y ahí vamos a hacer un return de los apellidos. ¿No? Send to get. Lo escribo un poquito mejor. Para que se entienda. Y ahora su método set. Y aquí pues vamos a decir apellidos igual a value. No es lo mismo. Solo que esta vez vamos a trabajar con esta propiedad. Y miren, para la nota, simplemente cuando le vamos a permitir que se lea, o sea, si bien se crea la nota acá, después pues vamos a pedir que no se pueda modificar. Entonces miren acá a la nota, vamos a escribir acá ahí está, nota.
Aquí vamos a tener nuestro get. Bueno, ya no, solamente tu get, ¿no? Ya no va a haber un set. Entonces vamos a hacer acá un return de la nota, pero ya no va a tener un set. No vamos a permitir que la nota se cambie. ¿Ya? Y esto ya está como privado. Entonces miren acá, cuando creamos el objeto, pues le vamos a asignar, está bien, la nota. Pero después no lo vamos a poder cambiar. Miren, si hago esto, así, tiene que dar error. Y aunque lo haga así, miren, queriéndole poner 100, ya no voy a poder. Porque no tengo el acceso para poder escribir en la nota. Pero sí lo puedo leer. O sea, miren, puedo agarrar esto y decir, no sé, int a igual a estudiante.nota. O sea, para leerlo como lectura y obtener su valor, sí tengo esa posibilidad. Pero si lo quiero escribir o modificar la nota, pues ya no me deja. Y es porque a través de esta propiedad estamos permitiendo solamente el acceso de lectura de la nota, no el set. El set es para escritura y el get después para lectura. ¿Listo? Entonces podemos trabajar así. Ahorita va a correr todo, ¿no? Porque la nota no le estamos modificando nada. O sea, al crear la nota, al crear el objeto, le estamos asignando la nota, pero después no lo puedo modificar más. Miren, vamos a hacer correr con eso. Ya tenemos un error. Un segundito acá. Aquí tenemos, ¿no? Nos está diciendo también que no es accesible y es porque es privado, pues, pero sí podemos llamar para lectura a la propiedad, ¿no? Ya no a lo que es el atributo. Vamos a hacer correr ahora sí. Listo. Creamos el objeto y miren, nos está saliendo todo ok. ¿Ya? Pero en este código ya solamente tenemos acceso a lectura a la nota. Ya no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar porque está como privado acá y a través de de lo que es su propiedad, pues simplemente le estamos definiendo un método get. Puede variar, ¿no? O sea, puede haber solo el set acá y no tener un get, ¿ya? Entonces podría, no es necesario que tenga ambos, ¿no? En este caso simplemente tiene uno de ellos. Depende mucho del método depende mucho del problema de programación y cómo lo resolvamos, ¿ya? La siguiente clase vamos a trabajar todavía con con estas propiedades y también las vamos a aprovechar para hacer algo de validación. ¿Listo? O sea, también las podemos utilizar para validar. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Hoy, para que no sea más larguito el video, pues vamos a quedar aquí y lo vamos a detener.